¿Cómo están? Un tema apasionante. ¿Qué es la iglesia? Ya que la iglesia es la idea de Dios, entonces debe hacerse en la voluntad de Dios, en su propósito. ¿Por qué no le pedimos a Dios su ayuda en oración para que nos guíe? Padre, te presentamos este momento para que nos reveles y nos enseñes qué es tu iglesia. Si la diseñaste y la pusiste sobre la tierra, es porque tenías un propósito. Revélalo, sin mi interferencia, sin mi contaminación, sin nada que pueda interferir tu completa y perfecta revelación. Y bendice a cada oyente, a cada miembro de esta audiencia, a cada persona que ve este mensaje. Padre, abre sus ojos y su entendimiento para que te reveles a cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando leemos los evangelios, nos damos cuenta que Jesús no era precisamente un diplomático, no era alguien que buscaba convencerle con palabras fáciles a la gente. Cuán diferente a los escritores, a los expertos, pastores, sacerdotes, que buscan agradar a la audiencia para añadirles a la feligresía. Pero en realidad, cuando Jesús hablaba del reino de Dios, Él les prometió dolor, sufrimiento, aislamiento social, persecución. Jesús dijo que iba a haber inclusive división en la familia. Y yo no creo que algunos de nosotros hayamos pensado bien en el precio de seguir a Jesús, pero de alguna manera sí lo hemos experimentado. La vida de Jesús generalmente se piensa a Dios bajando en la restauración de todo aquello que nosotros habíamos perdido en el jardín del Edén. Y es cierto, cuando vino obtuvimos el perdón de los pecados, Él restauró nuestra comunión con Dios e incluso nos infundió y bautizó con el Espíritu Santo. Todas esas cosas son beneficios espirituales, pero también cuidó de nosotros mientras continuamos viviendo en esta tierra. ¿Cómo? Hay una gran pregunta. Si Jesús ya lo consumó todo en la cruz, ¿por qué no dijo, al decir consumado no llevó a los salvos a la eternidad en los cielos y todo se acabó? No, nos dio la iglesia con un propósito. Y cuando hablamos de iglesia, existen muchos conceptos erróneos de lo que se supone que debe ser la iglesia. Lo relacionamos en la Edad Media con gigantescas estructuras de piedra que tardaron décadas en construirse, destinadas a durar más de 1000 años. Incluso hoy en día, la mayor parte de las iglesias o congregaciones tienen el sueño de construir edificios que cuestan fortunas para promover una visión de lo que se supone debe ser el ministerio de la iglesia y cómo alcanzar a la comunidad. No es lo que Jesús tenía en mente. Por otro lado, el mundo nos ve a nosotros como un grupo de incautos, engañados, que no podemos vivir sin tener un tipo de muletilla, lo cual es aprovechado por unos embaucadores que sacan nuestros diezmos y ofrendas. Tampoco es lo que Jesús tenía en mente. Entonces, ¿qué es lo que Jesús tenía en mente cuando habló acerca de la iglesia? Cuando dijo que Él iba a edificar su iglesia y las puertas del infierno no iban a prevalecer contra ella. A lo largo de estas meditaciones que iniciamos en tiempo de cuarentena por la pandemia y muchos antes de que prediqué la palabra, siempre repetí que cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, es el inicio, pero no termina ahí. Porque Jesús nos enseñó,
no porque a mí se me hubiese ocurrido una idea brillante, que debemos vivir aquí en la tierra como lo haríamos en el cielo. Entonces creó la iglesia como una parcela demostrativa del reino. Y siempre nos preguntamos entonces cómo viviríamos en el cielo. Y creo que para aquellos que pensamos que el cielo es un rancho de miles de hectáreas, llena de girasoles, flores del campo, con espacio suficiente para nunca codearnos el uno al otro, ese no es el reino de Dios. Porque las veces que la palabra habla que Dios retira el velo y permitió a algunos ver el cielo y escribir, por ejemplo, el apóstol Juan describe a un grupo de personas juntas. De hecho, dice que hay una multitud que nadie puede enumerar, que está de pie ante el trono de Dios, adorando y clamándole a Él. ¿Por qué? Porque Dios es un Padre que ama estar rodeado de su familia en el cielo. Ya que estamos viviendo la vida eterna desde el momento de nuestra salvación, entonces es lo que debemos reflejar eso aquí en la tierra. Y para ello vivimos en una comunidad llamada iglesia. La palabra iglesia no es una palabra mágica. El origen viene de una palabra griega que significa eclesia, llamados, asamblea. Se refiere a personas que una vez hemos tropezado en la oscuridad, rescatadas y llevadas a la maravillosa luz de Dios. La primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículo 9, describe al pueblo de Dios y dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y esta es la manera de ver la iglesia, el pueblo de Dios. Algunos conceptos erróneos. Uno es identificar la iglesia como un lugar, porque eso lo que hace es compartimentar la fe. Adoramos a Dios en la iglesia, para eso tenemos música y de la mejor posible y conciertos en la que cantamos para adorarle. Servimos a Dios en la iglesia. ¿Cómo? Y cuando alguien da la palabra en el templo y enseña, cuando alguien habla, cuando alguien canta, cuando alguien hace cosas dentro del edificio. Tercero, venimos a la iglesia para poder cargar combustible y soportar el resto de la semana o el resto de la quincena o del mes. Y con este paradigma lo que hacemos es empezar a crear un abordaje de cómo se hace iglesia. Y la definimos como esa es la única manera. Y vemos a otras congregaciones como competencia. Yo voy a los evangelios y Jesús planteó este tema en el evangelio según San Juan 4:20 y dijo a la mujer samaritana: nuestros padres, dijo la mujer en realidad, nuestros padres adoraron en esta montaña, pero ustedes los judíos, le dice la mujer samaritana a Jesús, afirman que el lugar donde debemos adorar es en Jerusalén. O sea, siempre hubo ya una disputa dónde, a qué iglesia asistir. Pero Jesús explica a la mujer y escriben en el evangelio para enseñarnos que la adoración a Dios no podría y no debería limitarse a un cierto lugar, sino al corazón del hombre. Porque el versículo 21 de San Juan 4 dice: Jesús le contestó: créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Pasó al 23. Pero se acerca el tiempo, de hecho,
que ya ha llegado cuando los verdaderos adoradores, admiradores, los verdaderos fieles, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. No es el lugar, es el espíritu y la verdad. Otro concepto erróneo es que la iglesia debe enfocarse interiormente. ¿Cuál es el problema con este esquema? Que cuando la iglesia se enfoca para adentro, se convierte en un destino. Nos convertimos en una institución, en un fin en sí mismo, no en un movimiento, no en un proceso, no en un camino, como era llamada la iglesia primitiva. ¿Por qué camino? Porque da un sentido de acción, de propósito, de intencionalidad a ese transitar. Las iglesias modernas, las congregaciones modernas, han perdido el contacto con el hecho de que somos un movimiento y ese movimiento tiene una misión. ¿Cuál es la diferencia entre lo que es una institución y un movimiento? La institución es una cosa segura. Yo me siento seguro dentro de la estructura. Un movimiento es desconocido, siempre va para adelante, es arriesgado. Mateo 5, 10 al 12. Dios bendice a los que son perseguidos, dijo Jesús, por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. El 11 dice, Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y las persigue y mienten acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Una institución envía, un movimiento es enviado. O sea, el movimiento implica un compromiso, no solo una participación. Todos hablan de, tenemos que enseñar, discipular, hacer discípulos, tenemos que evangelizar. Pero es fácil apaciguar la conciencia enviando dinero y ofrenda a los pobres y necesitados. Porque allí vemos el mismo espíritu de lo que enseñó Jesús en la parábola del buen samaritano, en la figura del levita, del adorador y del sacerdote, pastor. Porque si solo damos dinero y nunca damos de nosotros mismos, y no nos involucramos, no nos comprometemos con los heridos, con los caídos, lo que hacemos es pasar al lado de la gente. Otra diferencia es que la institución mide el éxito de manera diferente al movimiento. Hoy las iglesias se enfocan en cuánto dinero recaudamos con un fin bueno, no estoy juzgando eso. ¿Cuántos asisten para demostrar el éxito de lo que hacemos? ¿Con qué frecuencia tenemos eventos, reuniones, programas que alcancen a los niños, jóvenes, adolescentes, mujeres, varones, matrimonios, viudas, ancianos? El enfoque del movimiento es diferente, porque en primer lugar busca la vida abundante de aquellos que se congregan, la alegría a pesar de la dificultad, las relaciones restauradas, la pureza y santidad de vida fortalecida, adicciones rotas y superadas, un compromiso en la vida de los necesitados. Pero también en segundo lugar, se enfoca en vidas bendecidas y transformadas que son parte de la comunidad a la que servimos. Es decir, no se limita a los que asistimos, sino que mira para afuera. Y para hacer un movimiento y no quedarnos en la institución, debemos entender estas verdades.
Nosotros los redimidos somos la iglesia. Por eso Pablo en la primera carta de Corintios 12:27 dice, todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Todos y cada uno de nosotros somos parte. Segundo, la iglesia no es de una denominación, es propiedad de Jesucristo. Hechos 20:28 dice, su iglesia comprada con su propia sangre. No con la sangre de un pastor carismático, de un sacerdote, o de un concilio, o de una estructura. No, con la sangre de Jesús. Y en ese movimiento hay un orden. ¿Quién se beneficia? ¿A quién se apunta primero en el plan de Cristo? San Marcos 10, del 35 al 45, Jesús enseña acerca del servicio a los demás. Entonces Santiago y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron y dijeron, Maestro, queremos que nos hagas un favor. ¿Cuál es la petición?, preguntó él. Ellos contestaron, cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo, no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado? Claro que sí, le contestaron ellos, podemos. Entonces Jesús les dijo, es cierto, beberán de mi copa amarga y serán bautizados con mi bautismo de sufrimiento, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Dios preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes, las autoridades de este mundo, tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que les sirvan, sino para servir a otros, para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, el Evangelio no apunta a los que están dentro, sino que los primeros beneficiarios son aquellos que están fuera de una relación con Cristo. ¿Por qué? Si nosotros fuimos los que hemos tomado la decisión de servirle a Dios y los otros no. Justamente por eso, porque nuestra tendencia es estar satisfechos con nuestra posición o exigir que se satisfagan nuestras necesidades. Por eso que tenemos templos mega gigantes que ofrecen todos los servicios tipo shopping para que la gente vaya allí y no salga más. Claro que los que están afuera no van a reclamar sus necesidades porque nunca han recibido algo, se conforman con lo que tienen. Pero ese no es el principio, el objeto del ministerio de Cristo, porque Él pone a los demás primero y nosotros también debemos hacerlo porque la misma palabra nos dice que Cristo vino a buscar y salvar a los perdidos. Dejemos de pelear quién es más importante en el reino. Dejemos de pelear quién tiene la doctrina de hace 2000 años. Dejemos de pelear quién tiene la mayor cantidad de asistentes, quién predica los mejores sermones, quién tiene la mejor estructura. Y miremos a los millones de personas que se pierden porque no han escuchado un mensaje de salvación y estamos desobedeciendo
el mensaje de la palabra, que Cristo Jesús vino a buscar y salvar a los perdidos, dando su vida en precio por ellos, y de los cuales fuimos nosotros primero. Después, nosotros, aquellos que estamos en una relación con Él, somos beneficiados. A los que decidimos dejar todo por seguirlo, Él nos promete en el Evangelio, según San Mateo 19:29, dice: y todo el que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o bienes por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. ¡Wow! ¿Qué es lo que Jesús nos enseña? Que todo podemos perder en la vida a causa de Él. Él nos devuelve algo mucho mejor que lo que hemos perdido. Y eso se encarna en la iglesia. Eso significa que la iglesia es la bendición de Dios. Se convierte en nuestra nueva familia. ¿Y por qué la gran cosa? ¿Por qué el apóstol Pablo dijo esto acerca de Jesús y la iglesia en Efesios 1, 22, 23? Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa, la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. No es el individualismo exacerbado que vemos hoy como parte de la fe. La iglesia es el cumplimiento terrenal de la promesa que Jesús nos dio de recibir 100 veces más lo que perdimos al seguirlo. Los beneficios que recibimos como hijos de Dios en la fe, siendo innumerables en forma de provisión a todas nuestras necesidades, siendo la protección de todo aquello que puede afectarnos y el poder para la vida eterna. En la comunión se cumple lo que decía el salmista: hay gozo, hay paz, hay un propósito. Concluyo. Aquí está la iglesia. Está hecho del pueblo de Dios. ¿Somos perfectos? No. No. La fe es la historia de hombres y mujeres imperfectos, lavados, comprados a precio de sangre, bautizados con su espíritu, redimidos para su propósito, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para convertirlos en una parcela demostrativa de su reino, para alcanzar al mundo que se pierde. No se trata de un edificio, no se trata de doctrinas, no se trata de eventos. Solo saliendo de las puertas de nuestras congregaciones encontraremos nuestra misión. Vayan y hagan discípulos, ayudando a los que sufren sin importar su condición. Yo quiero hacerte dos invitaciones hoy. Si estás fuera de una relación de Jesucristo y te sientes fuera de la iglesia, hoy podés encontrarle. La palabra dice: si escuchas hoy su voz. Dios te enseñó hoy a través del Espíritu Santo qué es la iglesia, su familia, su bendición, la plenitud de aquel que lo llena Él en todo y todo lo que recibimos en Él. Y para los que ya somos parte de la iglesia, ¿qué hacemos? ¿Seguiremos enfocándonos en nuestros eventos, dentro de nuestros límites, y no cumplir la misión que Dios nos dio? ¿Por qué no pedimos a Dios que nos emplee plenamente para los demás, a fin de que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento?
Ora conmigo en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por habernos dejado tu Espíritu, para que donde 2 o 3 nos reunimos en el nombre de Jesús, tú estés con nosotros. Gracias porque hoy tu templo es nuestras vidas, corazones transformados, y la iglesia, la asamblea de los que hemos sido sacados del pecado, se constituye bajo un árbol de mango en una casa, la iglesia en el hogar, en los templos construidos, donde 2 o 3 nos reunimos en tu nombre. Y lo que pedimos en ese acuerdo de la comunión de tus hijos, reunidos en un lugar dado, conforme a tu voluntad, nos concede, como tu Hijo, lavado por la sangre de Jesús, y le lleves de la mano para congregarse con tus redimidos y formar parte de tu familia. A los que somos tu familia, sácanos de nuestros templos, así como sacaste a los primeros cristianos de Jerusalén por la persecución, y en vez de pedir que les guarde la persecución, clamaron y dijeron: mira cómo somos perseguidos, y danos tu poder para predicar tu palabra, mientras tú extiendes tu mano haciendo prodigios, maravillas y señales. En el nombre de Jesús, el Señor de la iglesia. Amén y amén. Dios te bendiga.